técnicas de investigación. Prepárense. Son de dos tipos, son cualitativa y cuantitativa. Ahora, eso mucha gente lo sabe y de hecho lo llama método. Nosotros no nos enredemos con eso porque realmente la epistemología es aquello que vimos de la hermenéutica, la exégesis. Los métodos son el deductivo y el inductivo. Eso es lo que es realmente. Y las técnicas son todas las pequeñas estrategias, las tácticas sobre las cuales uno construye la investigación. La gente les llama método, pero realmente son técnicas. Hay técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. La cuantitativa es la más importante de todas, es la más conocida porque es la que da recurrencia al hecho social. Y te mide cuánto hay. Es la estadística. La cuantitativa, el método fundamental es el estadístico, la técnica estadística. Para ello hay que contabilizar lo que hay. Lo primero que hay que hacer es una frecuencia y después hay una cantidad de valores que se pueden agregar sobre esa frecuencia. Hay una medida que es muy conocida que es la de la curva normal. La curva normal hace pensar a los estadísticos que piensan teóricamente que un comportamiento numérico siempre se da del mismo modo y que si se deriva desde ese mismo modo, pues entonces hay una varianza. Esa derivación se va a llamar una varianza. Y esa varianza te puede permitir inclusive calcular errores, te puede permitir estimar un poco cómo se extraña este cuerpo de números. Entonces, la curva normal es una curva clásica en estadística y tiene la forma de una campana. Por eso también se le llama campana de Gauss, aunque hay algunas pequeñas diferencias según algunos autores. Básicamente contar, y para eso se necesitan encuestas, muchas encuestas. Como tenemos que contar y contar y contar y contar a través de las encuestas normalmente son cerradas. O sea, se le pregunta a alguien y responda sí o no, o responda A, B, C, D o F, G. Eso es, porque hay que contar, hay que hacerlo más fácilmente, hay que generar una base que le permita contar. Pero cuando ya no necesitas preguntas cerradas, sino que necesitas preguntas más abiertas, nos acercamos a la entrevista. Y la entrevista es la primera evidencia de que nos estamos acercando al terreno de lo cualitativo. En lo cualitativo ya no todo es contable, porque hay cosas que son como son. Hay cosas que deben ser observadas, descritas y categorizadas. Yo debo ver cómo un niño camina. Por ejemplo, ustedes dicen, ¿cómo camina un niño? Primero un pasito, después otro pasito. 1, 2, el pasito tum, tum, el pasito tum. Eso no, los niños nunca caminan así. Si ustedes observan bien, van a ver que un niño se tropieza, se cae, se hace un equilibrio, se agarra de una madera, se agarra de una silla, y hasta que finalmente llega a su objetivo. Es una relación entre gravedad, equilibrio, fortaleza de las piernas, que solamente va a resolver si se arranca a caminar. Es como el que se tira al agua a nadar, o el que hace el amor, o el que pedalea bicicleta. Solamente intentándolo, no con teoría, que se puede lograr. Entonces eso significa que necesitamos algo que no sea cuantitativo, sino que sea cualitativo. Entonces el primer y gran método central, fundamental de la técnica cualitativa es el método etnográfico, que tiene eso que acabamos de decir: descripción, categorización y teorización. Esas son las tres del método cualitativo fundamental, el método etnográfico. Entre los métodos cualitativos fundamentales tenemos el método etnográfico, como habíamos dicho, pero que me permite, por ejemplo, tomar una atalaya y tener un diario de campo y empezar a observar a la gente hacer las cosas. Esto es muy importante en el área de la criminología, porque la criminología tienes que ver cómo se produce el patrón delictivo, la oportunidad delictiva, la situación delictiva, la dinámica delictiva, en qué contexto, con qué oportunidades, con qué herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay un juicio en el área del derecho, lo que se hace es una presentación de información cualitativa. Pocas veces la investigación criminal es de tipo cuantitativa. Entonces hay un diario de campo en el cual tú observas y dices, aquí lo que está pasando es tal cosa, o el culpable es tal persona, o el factor delictivo es este, y eso se produce por la observación, que toma mucho tiempo.
Eso se puede hacer en la línea de vida de una persona. También, preguntándole a una persona, por ejemplo, un anciano, cómo fue aquella época, y empieza a hablar y a hablar y a hablar, y tú vas recogiendo la información de su memoria. Y esta santa memoria, este santo oficio de la memoria, como decía un autor, se puede reproducir en otras personas y puedes comparar las memorias de todos ellos. En este caso ya no estamos hablando propiamente del método etnográfico, sino que estamos hablando de las historias de vida o métodos biográficos. También tenemos la posibilidad de trabajar con entrevistas semiestructuradas, es decir, que contabilice un poco, que sea un poquito cuantitativo, pero también que sea una parte cualitativa. Eso significa que tienes que dejar que las personas respondan lo que quieran y después ver cómo armas toda esa información y dices, esto se repite aquí, esto se repite acá. Eso es un trabajo muy grande. Pero en este caso estamos hablando de otro tipo de método, que es el método cuantitativo. Tenemos cuantitativo y tenemos cualitativo. Un método que para mí es muy importante en el área de la criminología son los mapas cognitivos compuestos. Los mapas cognitivos compuestos fueron desarrollados, yo formo parte de las personas que crearon estos métodos en un momento determinado y están basados en unos métodos importantes de los años 60 que se llama la Grounded Theory, en la cual tú haces eso, observas, pero a través de una herramienta que son los mapas, que los víctimas y los testigos proyectan en un papel con colores. Y después todos esos mapas son vaciados por los entrevistadores que cuentan cómo fue la relación y se va vaciando los contextos en los que se produjeron los delitos. Cuando tenemos los contextos, tenemos los patrones. Cuando tenemos los patrones, tenemos las oportunidades delictivas y luego tenemos las situaciones y las dinámicas delictivas. Entonces podemos reconocer cuáles son los aspectos reales que factorizan un delito y atacarlos de manera preventiva. Ya hemos tenido varias experiencias en esta materia y le pasamos los factores a la policía urbana, la que trabaja a pie, la que trabaja en policía comunitaria, y ellos con estos factores, junto con nosotros, diseñamos las políticas exactas que se necesitan. ¿Y saben qué sucede? Se reduce el delito. Se reduce el delito consistentemente en casi todos los casos donde los mapas cognitivos compuestos reflejan información. Yo les puedo dejar aquí mismo en los enlaces para que ustedes puedan ver la información sobre los mapas cognitivos compuestos en inglés y en español. Entonces hay que tener muy claro cuáles van a ser los métodos de investigación y las técnicas de investigación antes de problematizar. Cuando uno problematiza, tiene que pensar cómo lo vas a hacer, porque si no, no sabes cómo formular el problema. El problema puede estar muy bonitamente formulado, pero si no tienes las herramientas para recoger la información de manera confiable, pues no lo vas a poder hacer. Esto tiene que estar claro desde un principio. Por eso hay que conocer las técnicas de investigación. También están los enlaces al libro de Sampieri, están los enlaces a una cantidad de información que ustedes van a conseguir abundantemente sobre todos los métodos de investigación. Pero nos falta uno, porque hemos visto todos estos métodos que son de tipo experimental y son los de tipo inductivo, por lo tanto, pero ¿y los deductivos? ¿Qué pasa con la teoría del derecho? ¿Qué pasa con la lingüística? ¿Qué pasa con la matemática? Pues ellas trabajan con una técnica que se llama la disertación. Disertar es organizar la información en base de una cosa que vamos a llamar espina de pescado, que son argumentos que van consolidando pruebas teóricas para un argumento central, como en un litigio. En un litigio hay que argumentar jurídicamente y eso implica presentar pruebas, presentar argumentos, presentar concepciones que permitan comprender que el argumento central es estable y va a llevar a la cabeza del pescado, como una espina de pescado, exactamente. Este proceso de disertación suele ser por contradicción y tiene elementos dialécticos, pero no nos vamos a meter todavía en eso. Por lo pronto hay que comprender que la disertación debe ser lo más riguroso que todas las demás, lo más ponderable que todas las demás y debe ser lo más coherente que todas las demás. Y hay argumentos secundarios y primarios. Entonces hay que también tener en cuenta que los secundarios no se vayan a colar como los primarios, porque se desbarata todo. Este proceso de la disertación también lleva lugar a ensayos y artículos científicos de altísima calidad.